Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y en este video estudiaremos la anatomía radiológica del tabique nasal. El tabique nasal también se conoce como septo o septum nasal. Es una estructura laminar osteocartilaginosa que separa las cavidades nasales, se extiende desde las narinas u orificios nasales anteriormente hasta las coanas posteriormente. Se encuentra cubierto por epitelio escamoso. El tabique nasal tiene varios componentes y antes de explicarlos en las imágenes radiológicas me parece importante entenderlos en imágenes de anatomía clínica. Comencemos con esta imagen de la izquierda, donde voy a señalar dos de las principales estructuras del esqueleto óseo del tabique nasal. En este momento estoy señalando con la flecha la lámina perpendicular del etmoides, uno de los principales componentes del esqueleto óseo del tabique nasal. Como podemos ver, tiene una localización póstero-superior. Ahora estoy señalando otro componente del esqueleto óseo del tabique nasal. Se trata del vómer, que tiene una localización póstero-inferior. Y el vómer y la lámina perpendicular del etmoides se unen y de esta manera configuran ese esqueleto óseo del tabique nasal. Ahora quiero que miremos la imagen de la derecha. También hay otros dos componentes óseos de menor tamaño que voy a explicar en esta imagen. Observemos este hueso, que es el maxilar, y este hueso tiene una proyección ósea en sentido superior. Esta proyección ósea se llama la cresta nasal del maxilar. Ahora observemos este otro hueso que se encuentra detrás del maxilar. Se trata del hueso palatino, y este hueso palatino también tiene otra proyección ósea en sentido superior que se llama cresta nasal del palatino. Y como podemos ver, la cresta nasal del maxilar y la cresta nasal del palatino se unen, y a su vez se unen con la región inferior del vómer, y de esta manera también hacen parte del esqueleto óseo del tabique nasal. Aunque el video trata sobre el tabique nasal, pero el hueso maxilar y el hueso palatino configuran el paladar. Regresemos a la imagen de la izquierda para mostrar el último componente del tabique nasal, y para ser más exactos, el componente cartilaginoso o el esqueleto cartilaginoso, el cual estoy señalando en el momento, y se llama cartílago septal o cartílago cuadrangular, el cual se fija o se une con la lámina perpendicular del etmoides y con el vómer. Ahora estudiemos el tabique nasal en las imágenes de tomografía computarizada. Voy a comenzar con las imágenes en el plano sagital, que son las más similares a las de la anatomía clínica. Podemos ver la lámina perpendicular del etmoides, es la estructura que me encuentro señalando en este momento. Ahora
Estoy señalando el vómer, que es la otra estructura importante del esqueleto óseo del tabique nasal, y podemos ver cómo la lámina perpendicular del etmoides se une con el vómer. Las otras dos estructuras más pequeñas que habíamos mencionado como parte del esqueleto óseo del tabique nasal, es decir, la cresta nasal del maxilar y la cresta nasal del palatino, son más difíciles de identificar en las imágenes de tomografía. Ahora me encuentro señalando el cartílago septal o cartílago cuadrangular, y podemos ver cómo ese cartílago se une con la lámina perpendicular del etmoides y con el vómer. Continuemos estudiando el tabique nasal en las imágenes de tomografía computarizada, en el plano coronal y en el plano axial. Comencemos con las imágenes coronales, y para entender la anatomía del tabique nasal en estas imágenes utilizaremos como referencia el plano sagital, y para ser más exactos usaremos como referencia esta línea azul vertical. Observemos entonces que la línea azul vertical en la imagen sagital se encuentra al nivel del cartílago cuadrangular. Entonces podemos ver en la imagen coronal el cartílago cuadrangular o cartílago septal. Voy a desplazar las imágenes en sentido posterior. Observemos que en la imagen sagital la línea azul de referencia ya se encuentra cruzando, por así decirlo, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago septal o cartílago cuadrangular. Entonces, en la imagen coronal, esta sería la lámina perpendicular del etmoides, el cartílago septal o cartílago cuadrangular, y este sería el vómer. Continuemos desplazando las imágenes en sentido posterior. Observemos cómo en las imágenes sagitales ya la línea azul de referencia está atravesando por completo el esqueleto óseo del cartílago septal. Entonces tenemos la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, y entonces en la imagen coronal esta sería la lámina perpendicular del etmoides y este sería el vómer. Incluso más o menos a esta altura estamos observando la unión entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Con respecto a las imágenes axiales, también utilizaremos como referencia el plano sagital y, para ser más exactos, la línea morada. Y en este corte podemos ver en la imagen sagital que la línea morada de referencia está a la altura del cartílago cuadrangular y de la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, en la imagen axial, este sería el cartílago septal o cartílago cuadrangular, y esta lámina ósea sería la lámina perpendicular del etmoides.
Continuemos desplazando las imágenes axiales en sentido inferior y en este corte podemos ver que la línea de referencia se encuentra a la altura del cartílago septal o cuadrangular y a la altura del vómer. Entonces, en la imagen axial, este es el cartílago cuadrangular y este sería el vómer. Como podemos ver, la anatomía radiológica del tabique nasal es sencilla en las imágenes de tomografía y lo que viene a continuación es una segunda parte del video donde hablaremos del tabique nasal desviado, ya que en la práctica lo que usualmente ocurre es que los septos o tabiques nasales estén desviados. La verdad es que es menos frecuente encontrarlos centrados como en este caso. Y antes de pasar entonces a esta segunda parte del video, quiero mencionar algo importante. Suscríbete al canal, suscríbete al canal, suscríbete al canal, ya que de esta manera puedes estar enterado de otros videos muy interesantes sobre radiología de cabeza y cuello. Miremos este ejemplo de tabique nasal desviado. En la imagen coronal podemos ver que este tabique se encuentra desviado hacia la izquierda, pero no contacta los cornetes ni otras estructuras de la cavidad nasal. Incluso en la imagen en el plano axial también podemos ver ese tabique desviado hacia la izquierda, sobre todo de su porción anterior y del cartílago septal. Estudiemos otro ejemplo. En este caso podemos ver un tabique nasal francamente desviado hacia la derecha que contacta el cornete inferior en este mismo lado, y si continuamos desplazando las imágenes también podemos ver que este tabique desviado contacta el cornete medio y el cornete superior. Otro caso de tabique desviado. En este paciente el tabique nasal se encuentra desviado hacia la derecha y observemos cómo al desplazar las imágenes aparece esta prominencia ósea que corresponde a un espolón óseo, el cual, por así decirlo, pasa debajo del cornete medio, entonces no contacta los cornetes y tampoco contacta las paredes de la cavidad nasal. En este ejemplo vemos un tabique nasal desviado hacia la izquierda y al desplazar las imágenes vemos un espolón óseo de tamaño importante hacia la izquierda y podemos ver cómo ese espolón óseo contacta el cornete medio y además causa algo de desplazamiento de este cornete, incluso cuando son espolones óseos muy grandes que se extienden mucho en sentido lateral. Además de los cornetes, puede haber contacto de las paredes nasales o paredes mediales del seno maxilar. Este caso es interesante. Nos encontramos observando un tabique nasal que en su región anterior se encuentra desviado hacia la izquierda, pero al desplazar las imágenes en sentido posterior podemos identificar que el tabique nasal cambia de dirección y ya se encuentra desviado hacia la derecha.
Esto mismo podemos observarlo en las imágenes axiales. Vemos la desviación hacia la izquierda anteriormente y posteriormente vemos la desviación hacia la derecha. Esto se conoce como una desviación sigmoidea del tabique nasal o desviación en S. También existe el término de tabique nasal sinuoso. Y en este caso también tenemos algo importante y se trata de un espolón óseo derecho que tal vez tiene un mínimo contacto con el cornete inferior. Este espolón también se puede ver en las imágenes axiales. Vemos el espolón óseo derecho con un mínimo contacto con el cornete inferior. Para finalizar, quiero mostrar un tabique nasal desviado en resonancia magnética. En esta secuencia que se encuentra en el plano coronal, es una secuencia potenciada en T2, podemos observar el tabique nasal desviado hacia la derecha y podemos ver un espolón óseo que contacta el cornete medio derecho. Ahora miremos dicha desviación en la imagen axial. Esta es una secuencia axial potenciada en T1 con supresión de grasa y medio de contraste, en la cual vemos el tabique nasal desviado hacia la derecha y podemos ver el espolón óseo que contacta el cornete medio.